En el video de hoy vamos a tejer a crochet estos lindos zapatitos o botitas para niños y niñas de 3 a 6 meses. Están bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora los hice para que hagan conjunto con la chaquetita y el overolcito que ya les mostré en el canal. Es un conjunto para niñas, pero se puede tejer para niños también. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar los links de este conjunto. También en la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente pueden tejer los zapatitos más grandes o más pequeños, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer estos zapatitos, miren qué lindos están. Usé esta lana, es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Para cada zapatito ustedes van a necesitar aproximadamente 18 gramos. Un total de 13 gramos en el color rosa y 4 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que van a hacer. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer estos zapatitos voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros. Ahora, al inicio del video ya les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para los zapatitos que vamos a tejer aquí en este paso a paso. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 12 cadenas. Empezando en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3. En esta tercera cadena aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahora voy a hacer un medio punto alto en el siguiente punto de cadena, medio punto alto en el siguiente y así voy a continuar hasta llegar aquí a la última cadena. Nos vemos aquí porque en esta última cadena vamos a estar haciendo unos aumentos. Asegúrense también de meter el gancho por una de las barritas de la cadena, ya que cuando continuemos y terminemos de hacer los aumentos aquí vamos a continuar al otro lado de la cadena. Terminé de hacer estos medios puntos altos, me hace falta la última cadena. Tengo un total de 9 medios puntos altos, no contando las dos cadenas que dejamos aquí al inicio. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 medios puntos altos. Ahora en esta última cadena vamos a hacer un total de 7 medios puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, 7 medios puntos altos en esta última cadena. Ahora vamos a continuar a este otro lado de la cadena y vamos a hacer estos 9 medios puntos altos para este lado. Así es que empezando en la siguiente cadena, voy a hacer el primer medio punto alto. Tengo 1. Ahí está, tengo 9 medios puntos altos. Ahora miren, en el punto que sigue de cadena, de los dos que habíamos dejado aquí al inicio, vamos a meter el gancho así por las dos barritas de este punto y vamos a hacer 7 medios puntos altos aquí para esta parte del centro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, tengo 7 medios puntos altos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 32 medios puntos altos. Hicimos 9 a este costado, luego 7, 9 y 7. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan. Ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto alto en este primer punto que es el mismo donde nos unimos y aquí voy a hacer un total de 9 puntos altos. Continúen, nos vemos aquí, más o menos aquí, para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte del centro. Terminé de hacer estos 9 puntos altos, no incluyendo las cadenas. Tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahora en los siguientes 7 puntos vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno. Así es que empezando en el siguiente hago 1 y 2. En el siguiente
3 y 4. En el siguiente, 5 y 6. En el siguiente, 7 y 8, 9 y 10, 11, 12, 13 y 14 en el último. Ahí está, tengo 14 puntos altos para esta parte del centro. Ahora voy a continuar y hacer 9 puntos altos. Empezando en el siguiente, voy a hacer el primero. Tengo 1, 9. Ahora aquí tengo 7 puntos, 2, 4, 6, 7. En estos 7 puntos voy a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a hacer 2 puntos altos en cada uno al modo de tener 14 puntos aquí para esta parte. Continúen, terminemos esta segunda vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 14 puntos altos para esta parte del centro. Ahora para terminar, encima del primer punto alto nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo, vamos a pasar el hilo por esta última lazada y ahora nada más tenemos que esconder estos hilos. Ahora al final de esta segunda vuelta tenemos que tener un total de 46 puntos. Miren, tenemos 9, 14, 9, 14. Así es que se hace un total de 46 puntos al final de esta segunda vuelta. Ahora la suela ya está terminada. Lo que van a hacer ahora es esconder todos estos hilos y van a repetir exactamente lo mismo 3 veces más. Van a hacer 3 piezas más. Cada zapatito va a tener 2 piezas. Y así como está midiendo aproximadamente, creo que son 9 centímetros y medio. Sí, 9 centímetros y medio, que son un poquito más de 3.75 pulgadas. Yo ya tengo las 2 piezas listas. Estas 2 ya escondí los hilos. Así es que vamos a agarrar 2 piezas así. Y vamos a poner revés con revés. Miren, este es el lado derecho. Vamos a poner revés con revés. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el centro aquí para esta parte y aquí también. Y la manera como yo lo hago es contar estos 14 puntos la mitad. 2, 4, 6, 7. En medio del 7 y el 8 ponemos un marcador. Lo mismo aquí. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7. Ahí está. Vamos a repetir lo mismo para este otro lado. Tenemos estos 14 puntos, contamos 7, 2, 4, 6, 7. Aquí está el marcador y de nuevo 2, 4, 6, 7. Ahí está. Ahora vamos a unir las piezas para hacer esto. Miren, no importa cuál lado, yo voy a ir aquí. Me voy a meter el gancho aquí en este primer punto alto de esta primera pieza y en el siguiente punto alto aquí de la segunda pieza. Así. Ahora yo voy a usar este color rosa. Estos zapatitos los estoy haciendo para que hagan conjunto con este otro conjunto que ya les mostré. Miren, el que tiene la chaquetita y este lindo mameluco. Miren, o jardinero. En la caja de información les voy a dejar el link. Muchas de ustedes yo sé que me han estado comentando y pidiéndome que haga los zapatitos, ya que en el canal también ya está la mantita y el gorrito. Así que nada más hacía falta aquí los zapatitos. Así es que ahora aquí vamos a hacer 2 cadenas. Y en este primer punto, que es el mismo aquí, vamos a hacer un punto alto. Ahora un punto alto en el siguiente punto. Punto alto en el siguiente y así por todo alrededor uniendo las 2 piezas. Al final de esta vuelta de puntos altos vamos a tener un total de 46 puntos también. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos por todo alrededor, ya unimos las 2 piezas. Ahora para terminar ya podemos retirar los marcadores. Nada más quería marcar ahí el centro, ya que de aquí en adelante esta va a ser la parte de atrás y este va a ser el frente del zapatito. Así
Así es que aquí para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del primer punto alto, y nos unimos con un punto deslizado, y así termino esta primera vuelta con un total de 46 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer un punto alto en el siguiente y así por todo alrededor. Para esta segunda vuelta nada más vamos a hacer puntos altos por todo alrededor, al modo de también terminar con 46 puntos altos al final de esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 46 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner unos marcadores aquí porque ahora vamos a comenzar a reducir la parte del centro aquí del zapatito. Como les había dicho, este es el frente y esta es la parte de atrás. Aquí miren, vamos a contar 13 puntos y luego en medio entre el punto número 13 y 14 ponemos un marcador. Para esta parte aquí del centro tengo un total de 20 puntos y luego tengo un marcador desde aquí hasta aquí, tengo 13 puntos, así que 13, 13, 20. Así que aquí para la vuelta número 3 hacemos 2 cadenas y encima de este primer punto hacemos un punto alto. Aquí vamos a trabajar estos 13 puntos altos. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer la parte del frente. Terminé de hacer estos 13 puntos altos a este costado. Ahora tengo los siguientes 20 puntos. Ahora en esta parte aquí vamos a disminuir. Miren, vamos a cargar el gancho. En el siguiente punto meto el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Jalo lazadas, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto aquí cuenta como un punto alto y así vamos a continuar de 2 en 2 haciendo lo mismo. Aquí están 2. Diez. Aquí está la parte del centro, tenemos 10 puntos ahora. Ahora aquí nos hace falta estos 13 puntos. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos hasta terminar esta vuelta número 3. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 3. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3 con un total de 36 puntos. Recuerden que hicimos 13, 13, más aquí que hicimos una reducción que nos quedaron 10 puntos, así es que se hace un total de 36 puntos. Ahora para la vuelta número 4 ya moví mis marcadores, aquí vamos a marcar 11 puntos y para la parte del frente 14 y 11, 11, 11, 14. Así es que para trabajar la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto hacemos un punto alto. Aquí vamos a trabajar estos 11 puntos altos, así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a reducir la parte del centro. Terminé de hacer estos 11 puntos altos, ahora tengo los siguientes 14 puntos. Aquí vamos a trabajar puntos de reducción también. Así es que cargamos el gancho y en el siguiente punto quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas. Cargo el gancho, en el siguiente punto quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el primer punto de reducción. Así es como vamos a trabajar esta parte, de 2 en 2 vamos a reducir. Aquí están 2. Siete. Ahí está, teníamos 14 puntos, ahora tenemos 7. Ahora aquí nos hacen falta estos 11 puntos. Nada más vamos a trabajar un punto alto en cada uno de estos últimos 11 puntos. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 4. Terminé de hacer esta vuelta número 4.
Ahora al final de esta vuelta tenemos un total de 29 puntos. Hicimos 11 a este costado, 11 a este otro costado y aquí para el centro tenemos 7. Así es que se hace un total de 29 puntos. Para terminar la vuelta nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora ya no vamos a hacer más disminuciones, ahora solamente vamos a trabajar puntos altos. Miren, vamos a hacer 2 cadenas para la vuelta número 5 y empezando encima de este primer punto hacemos un punto alto en el siguiente, punto alto en el siguiente y así por todo alrededor trabajando puntos altos hasta terminar esa vuelta número 5. Al final también vamos a tener 29 puntos. Continúen, nos vemos al final de la vuelta 5. Terminé de hacer la vuelta número 5 donde hemos hecho puntos altos por todo alrededor y tengo un total de 29 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 6 hacemos 2 cadenas. Miren, en esta vuelta vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto alto que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue, punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás y así por todo alrededor. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 6. Terminé de hacer la vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 29 puntos. Para terminar nos vamos encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer una cadena. En esta vuelta vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor. Empezando encima de este primer punto hacemos el primer punto bajo, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente punto bajo y así por todo alrededor haciendo puntos bajos. Al modo de también terminar esta vuelta número 7 con un total de 29 puntos bajos. Continúen así, nos vemos al final de la vuelta 7. Estoy al final de la vuelta número 7 donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor y tengo un total de 29 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a iniciar el punto, así es que para la vuelta número 8 voy a hacer una cadena. Ahora en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto bajo. Esta cadena que está aquí, asegúrense de recordarse dónde está. Esta que está aquí es donde nos vamos a unir al final de cada vuelta con un punto deslizado para terminar cada vuelta. Así es que asegúrense de tal vez poner un marcador para que no se les vaya a perder. Yo así estoy bien porque ya sé dónde está. Bueno, aquí hice un punto bajo en el siguiente punto bajo. Ahora voy a hacer 2 cadenas. En este mismo punto voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Me voy a saltar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo, voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Otra vez más me salto 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 8, donde hemos hecho estas conchitas. Esta es la última y tengo un total de 7. Ahora aquí tengo estos últimos 3 puntos, 1, 2, 3. En el punto de cadena que les mencioné, aquí en este punto vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está. Así termino esta vuelta número 8 con 7 de estas conchitas. Ahora para la vuelta número 9, esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Miren, vamos a hacer una cadena y giramos. Aquí tenemos la primer conchita, tenemos 3 puntos altos y 2 cadenas. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente. También aquí asegúrense de recordar dónde está este punto de cadena porque ahí es donde se van a unir al final de cada vuelta. Bueno, aquí hice un punto bajo en realce por frente. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Tenemos la segunda conchita. En el segundo punto alto hacemos punto bajo en realce por frente, 2 cadenas
y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Y así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. Bueno, continúen así para esta vuelta número 9. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 9, donde hemos hecho esta vuelta de conchitas. Tengo un total de 7 conchitas. Para terminar, aquí donde hicimos la cadena, nos vamos a ir a un lado y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y aquí está la vuelta número 9. Ahora, como les había dicho, esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Así es que para la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Tenemos la primer conchita. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita se hacen 3 puntos altos. Otra vez más tenemos la segunda conchita. En el segundo punto alto hacemos punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, y aquí vamos a hacer 3 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas, y así vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 10. Para terminar, se van a unir aquí al inicio donde está la cadena que hicimos al inicio con un punto deslizado. Luego van a hacer una cadena, van a girar y van a repetir lo mismo para el resto aquí del zapatito. Ahora vamos a hacer un total de, creo que son 8 vueltas. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vueltas en el mismo color rosa y la última vuelta en el color blanco. Para esta en el color blanco, nada más se unen al inicio donde está la cadena con un punto deslizado, cortan el hilo, pasan el hilo por esa última lazada y luego van a añadir el color blanco y hacer la vuelta número 8 en ese color. Y así es como vamos a terminar aquí esta parte del zapatito. Bueno, continúen, terminemos de hacerlo, luego vengo y les muestro ya los zapatitos terminados. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta última vuelta aquí en este color blanco. En total hicimos 7 vueltas en el color rosa y la última vuelta, la vuelta número 8 en este color blanco. Ahora aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí todos mis hilos. Y miren, aquí están los zapatitos o botitas terminados, están preciosos. Ahora ustedes pueden doblar aquí de esta manera. Y pueden pasar un listón por esta vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás para que el zapatito quede un poquito más apretado. Pero bueno, ahí están terminados. Miren qué lindos están preciosos y creo que fueron fáciles de hacer. No sé, ¿qué opinan ustedes? Y ya completamos este conjunto que incluye la chaquetita, el gorrito, ya se los mostré también, y este lindo overall. Miren, ahí está. En la caja de información les voy a dejar el link de este lindo conjunto. Pues bueno, aquí están los zapatitos terminados para una bebita de más o menos 3 a 6 meses. El conjunto también es para 3 a 6 meses. Así es que espero que les haya gustado. Gracias siempre por su cariño y su apoyo. Nos vemos en el próximo. Saludos.